Buenas tardes, soy Óscar Meire del Departamento de Marketing de Match Trial y en el webinar de hoy os quiero introducir otra vez a Victoria Góngora, que es dietista y nutricionista colegiada, especialista en procesos oncológicos. Hoy va a realizar un webinar en el que nos va a mostrar cómo mejorar los efectos del tratamiento con la alimentación. Muchas gracias, lo primero de todo, Victoria, por querer venir y ayudarnos a todos a saber un poquito más sobre el tema de la alimentación y lo importante que es. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y bueno, espero que todas las personas que vean el vídeo se puedan nutrir de esos consejos en la medida de lo posible y las pueda ayudar. Pues cuando quieras podemos empezar. Vale, pues espero que se me escuche bien, todo bien, si no me decís. Hoy vamos a hablar sobre cómo mejorar esos efectos secundarios, cómo surfear un poco la ola, ¿no?, de efectos secundarios adversos que tenemos durante el tratamiento oncológico, cómo la alimentación nos podría ayudar. Y para ello voy a hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando en el pasado webinar que hicimos hace poquito sobre cómo fortalecernos, ¿no?, cuando estamos en tratamiento oncológico, para que la charla al final tenga una coherencia y entendáis por qué la nutrición es importante, el por qué real y no ese por qué que muchas veces vemos por ahí, ¿no? De la nutrición es importante porque hay que limitar, no sé, quitar alimentos, prohibir alimentos, no. Vamos a ver cómo la nutrición se relaciona con nuestra salud de una forma mucho más amable y mucho más compasiva y menos prohibitiva, como eso hemos estado viendo, ¿no?, últimamente. Entonces, nada, simplemente volver a presentarme muy rápido, que sepáis que soy dietista nutricionista y que estoy colegiada, algo muy, muy importante cuando buscamos un profesional, ¿no?, de la nutrición, que sea una persona que esté colegiada, porque hay veces que, bueno, no sucede esto y hay que tener cuidado. Luego, además, tengo pues experiencia internacional también, porque como ya sabéis, en España no es muy habitual que el dietista nutricionista se encuentre en centros de salud, en hospitales, y también esa experiencia fuera, habiendo trabajado en hospitales, eh, me ha ayudado mucho, ¿no?, a entender las necesidades del paciente oncológico. Como os decía, vamos a hablar de nutrición durante el tratamiento oncológico. Vamos a ir surfeando un poco por los diferentes síntomas, por los efectos secundarios que vamos teniendo. Entonces, para ponernos en contexto, tenemos que ver que en el momento del diagnóstico, en esa primera visita, ya hablamos de que existe una falta de apetito y pérdida de peso. Esto puede ocurrir y poner a la persona en riesgo de desnutrición. Sobre todo esto sucede en tipos de tumor, por ejemplo, un cáncer gastrointestinal, que afecte al páncreas, que afecte a la cabeza del cuello. Este tipo de cáncer cuenta, pues eso, con un deterioro nutricional, digamos que más acentuado. También tenemos que tener en cuenta, ahora os iré enseñando, que no hablamos solo de desnutrición cuando hablamos de pérdida de peso, sino que también hablamos de composición corporal, cuando, por ejemplo, pues tenemos un sobrepeso, una obesidad, hablamos de grasa corporal, ¿no?, que también puede afectar al pronóstico de la enfermedad. Entonces, bueno, aquí hablamos de que se estima que entre el 10 y el 20% de los 1,3 millones de muertes por cáncer en la Unión Europea en 2020 se atribuyeron a la desnutrición y no a la enfermedad en sí misma. Por lo tanto, es algo que debemos de considerar. ¿Qué significa estar desnutrido? Pues aquí tenéis una imagen en la que os intento mostrar cómo dos personas que aparentemente tienen cuerpos muy diferentes pueden tener un déficit o un exceso, digamos, exceso no positivo de nutrientes. Entonces, tener un déficit de energía, tener un déficit de proteína, todo esto puede causar efectos adversos en nuestros tejidos,
que afecten la forma de nuestro cuerpo, que afecten la función de nuestro cuerpo, así como los resultados clínicos. Por eso es muy importante valorar la composición corporal. Es como os decía, dos personas que incluso tengan el mismo peso pueden tener una composición corporal completamente diferente. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues tenemos aquí varios factores. Por un lado, como os podréis imaginar, tenemos al propio tumor, las propias alteraciones debidas pues, a esa localización del tumor, por ejemplo, al metabolismo también se ve alterado. En cuanto hablo de la localización del tumor, pues ¿a qué me refiero? Pues imaginar que tengo un tumor en esta zona, en la zona del cuello, pues probablemente me sea bastante difícil comer de forma normal. Entonces necesité unas ciertas intervenciones nutricionales que me ayuden a solventar esto, ¿no? Alimentarme de forma adecuada dada la situación. Luego el propio tratamiento puede producirnos una serie de efectos secundarios que también pueden impedir que nos alimentemos de forma corriente e incluso que absorbamos los alimentos de la mejor forma. Por ejemplo, imaginad la absorción a nivel intestinal que puede tener una persona después de una cirugía, pues en esta zona, ¿no? Del tracto gastrointestinal. O, por ejemplo, cuando nos dan radioterapia en la zona de la pelvis, también puede afectar. Y luego, por supuesto, tenemos que tener en cuenta, al final, la parte también emocional, más social, toda esa serie de emociones incómodas que nos pueden impedir alimentarnos, el propio cambio de rutina. Sabemos que solemos tener muchas consultas, muchas citas con médicos, con otros restos de profesionales de la salud, nuestro propio entorno, la esfera social. Hay veces que al final pues no te apetece salir con nadie o que tienes una serie de mitos por ahí que piensas que no puedes comer de nada y al final todos nos relacionamos en torno a la mesa, ¿no? Podemos tener que evitar esta serie de encuentros y también tener en cuenta nuestro estado nutricional previo y los conocimientos dietéticos que teníamos antes de tener la enfermedad. Todo esto también puede influenciar un poquito. Entonces, ¿cómo nos puede ayudar un buen estado nutricional? Nos puede ayudar a recuperar la fuerza y la musculatura. Por supuesto, siempre acompañado de ejercicio físico y si es prescrito por un profesional, pues mejor que mejor. De hecho, sería lo recomendable. Y nos puede ayudar a tener menos fatiga, pero aquí me remito también a lo anterior, siempre también en combinación con un ejercicio físico. De hecho, hemos visto que el mejor arma, lo que más se recomienda contra la fatiga, es el ejercicio físico. Así que al final, que sepáis que la nutrición no lo es todo, es una parte muy, muy, muy importante, pero también se tiene que complementar del resto de, pues de intervenciones, ¿no? Como es el ejercicio físico. Puede hacer que tengamos un sistema inmune más competente. ¿Eso qué significa? Pues que tengamos menor riesgo de infecciones, que nos recuperemos de forma más rápida, y eso al final pues va a hacer que probablemente estemos menos tiempo en el hospital y de forma menos frecuente, que tengamos menos efectos secundarios, mejor respuesta a tratamiento. Al final lo que queremos es tener mayor independencia, porque si nos encontramos fatigados de forma frecuente, pues claro, al final probablemente habrá muchas cosas que no podamos hacer por nosotros mismos y necesitemos más ayuda. Y también, por supuesto, que nuestra calidad de vida sea la mejor posible. Rápidamente, me gustaría que intentásemos evaluar tu estado nutricional a través de un cuestionario muy, muy, muy cortito. Este cuestionario, bueno, esto lo podéis hacer en casa si queréis. Tiene en cuenta el peso, la ingesta, los síntomas y la actividad cotidiana. En cuanto a los síntomas, muchas veces por miedo a que reduzcan pues, el tratamiento o que haya cualquier tipo de problemática, no siempre se dicen o se piensa que es lo que tiene que pasar, ¿no? Tengo la boca como un zapato, pues ya está, pues es así y no podemos hacer nada. Entonces tenemos que tenemos que hablar más de esto y tenemos que chequearlo de forma más constante. Entonces, ante una bajada de peso, por ejemplo, aquí hablamos de, bueno, ¿cuál es mi peso actual?
que mido, qué pesaba hace un mes, qué pesaba hace unos 6 meses, qué ha pasado durante las 2 últimas semanas, es decir, ha aumentado mi peso, ha disminuido, no ha cambiado. Luego hablamos de la ingesta, si ha cambiado, si no ha cambiado, qué tipo de alimentos puedo comer ahora, los síntomas. Aquí tocaría marcar todas las opciones que nos corresponden. Por ejemplo, tengo diarrea, tengo vómitos, tengo náuseas. En cuanto a la actividad, es normal, sin limitaciones, o de lo contrario, siempre estoy en la cama, apenas estoy fuera. ¿Qué hacemos con esto? Pues intentaríamos rellenarlo, ver los puntos, y lo que sabemos es que probablemente ya a partir de 9 puntos sí que sea crítico comenzar una intervención nutricional. Esto se llama un cribado nutricional y esto debería estar en todos los hospitales y en los centros de salud. No siempre es esa realidad, pero al menos que vosotros, vuelvo a compartir la pantalla, dispongáis de una pequeña herramienta que incluso en casa digáis, ostras, cada 2 o 3 semanas, qué peso, qué síntomas tengo, y que podáis hablar con el equipo médico sobre esto, para que no lo dejemos pasar. Pregunta importante. ¿Tengo que seguir una alimentación saludable durante el tratamiento? La respuesta es bastante amplia, porque quizá esa alimentación saludable, como nosotros la conocemos, ¿no? Como una dieta rica en frutas y verduras y legumbres, no siempre sea compatible con algún tipo de síntoma concreto que dura durante un tiempo concreto. Entonces, como veis, por ejemplo, aquí, quizá si tengo diarrea no será lo mejor que pueda hacer tomar una ensalada. Quizás si me han operado necesite pues algún tipo de alimentación por sonda en el hospital, por ejemplo. Ahora también se está hablando más de nutrición enteral o parenteral domiciliaria, y espero que pronto sea una realidad a la que todo el mundo tenga acceso, pero que empecemos a desterrar un poco este tipo de afirmaciones, porque a lo mejor hay gente que pretende tomar cereales integrales después de una cirugía del estómago. Esto es una cosa totalmente contraproducente. Sería bastante difícil. No sé si Óscar has levantado la mano. Sí, era para preguntarte, bueno, y hacer un inciso en el sentido de que, claro, dependiendo del tipo de cáncer que tengamos, la alimentación que catalogamos como saludable va a cambiar, como bien decías. No dependiendo del tipo de cáncer. Pensemos siempre en una alimentación saludable, pero habrá ciertos momentos de la enfermedad en los que, por ejemplo, pues tengamos una mucositis, tengamos llagas en la boca y quizá no nos sea muy fácil tomar un pan integral de semillas por esos propios efectos secundarios que tengamos en ese momento. Por eso tenemos que mantenernos flexibles y tener en cuenta que hay una serie de efectos secundarios que son, digamos, más concretos, que no significa que porque hoy no pueda tomar, por ejemplo, pan guasa, no significa que dentro de unos meses lo pueda hacer o dentro de unas semanas. Todo esto va a ir evolucionando. Simplemente lo digo para que seamos flexibles en este aspecto, que muchas veces que somos muy, muy, muy estrictos y pensamos que nuestra alimentación tiene que ser muy, muy rígida. Por eso digo que la alimentación para la prevención del cáncer no es la misma que la alimentación durante el tratamiento, porque se pueden ir dando una serie de circunstancias que no nos permitan hacer las cosas tal y como pues en cuanto a recomendaciones poblacionales, ¿no? Entonces, como comentaba, la intervención nutricional tiene que ser individualizada y dependerá pues, de los gustos de la persona, de los síntomas, que muchas veces incluso se produce antes de empezar el tratamiento, y de nuestro estado nutricional de partida. De hecho, cuanto antes empiece la intervención nutricional, muchísimo mejor. Un ejemplo muy rápido para que entendáis esto: no será lo mismo las unas pautas para una persona que tenga un cáncer de mama sin síntomas digestivos, que tenga fatiga y que va a ser operada, que para una persona que tenga un cáncer de páncreas con muchos síntomas digestivos
que acabe de ser operado, ¿no? De esa zona tan sensible, que puede tener mucha más repercusión a nivel nutricional. Entonces, no sé si hasta aquí tenéis alguna duda sobre por qué la alimentación, por qué la nutrición es importante y por qué tiene que ser individualizada. No sé si lo queréis escribir por el chat o si no continúo. No continúo y si hay cualquier tipo de duda, pues cuando veáis esta diapositiva de dudas, luego sugerencias, es vuestro momento para preguntar. Vale, entonces vamos a ver que cómo vamos a empezar desde lo más básico hasta situaciones que no sean más adversas. Entonces, tendríamos nuestro plato saludable, que ya conocemos. La mitad del plato consta de verduras, también hablamos de frutas. Un cuarto podríamos utilizar cereales, tubérculos de origen integral, siempre y cuando los podamos asimilar. Ya os he dicho que hay situaciones que son un poco más complicadas y entonces pues ahí no será tan recomendable. Y por supuesto, proteínas, que pueden ser tanto de origen vegetal como de origen animal. Y aquí hablamos de las legumbres, de los derivados, de los huevos, pescados azules, carnes magras. Tenemos que tomar suficientes proteínas y repartirlas de forma adecuada, de forma equitativa a lo largo del día. Mínimo de los mínimos, por lo menos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso corporal. Este cálculo tiene que ser también algo individualizado porque depende de varios factores. Pero pensad, de esto tenéis también un artículo en el blog de Match Trial, que si yo peso 60 kilos, 60 por 1 gramo de proteína, pues mínimo, poniéndome muy básica, necesitamos 60 gramos de proteína al día. Es decir, tenemos que empezar con un buen desayuno o ir intentando hacer pequeñas ingestas a lo largo del día en donde encontremos esta serie de alimentos. Luego también hablar de las grasas, que también es un alimento bastante temido. Optar por grasas saludables como el aceite de oliva, frutos secos, semillas, el aguacate. Las especias y las hierbas aromáticas son claves, sobre todo cuando la comida no nos sabe como antes. Entonces, jugar con esos sabores, jugar con esas texturas también nos va a venir muy, muy, muy bien. Habrá otra serie de factores, como por ejemplo los suplementos nutricionales que podamos necesitar, teniendo en cuenta un poco pues qué ha pasado. Es decir, me acaban de operar, necesito un extra, necesito enriquecer las comidas, pues habrá suplementos que se puedan utilizar, pero siempre prescritos por un profesional de la salud, para tener en cuenta cuál es el aporte calórico que se necesita, a dónde se está llegando, cuál es el aporte proteico, cómo lo tenemos que añadir. Muy importante también tener una hidratación adecuada, consumir suficiente agua, caldos, infusiones. Ahora que creo que va haciendo un poco más de fresco, no sé dónde estaréis, aquí en Alicante no mucho, pero vamos, sopas, cremas de verduras, batidos de frutas enriquecidos con proteína, por ejemplo, todo eso que vaya formando parte de nuestra forma de hidratarnos. Es decir, no es solo beber agua, que tenemos formas más divertidas, también el agua con sabores, ponerle algo de fruta al agua, evitar el alcohol, las bebidas azucaradas. Eso sería un ejemplo de planificación semanal, teniendo en cuenta que no tuviésemos grandes efectos secundarios. Ahora los iremos desgranando uno a uno, pero en el caso de que más o menos yo estuviese bien, podríamos utilizar esta plantilla para ver cómo podríamos planificarnos la semana. Es decir, de lunes a domingo, pues yo puedo tener siempre tengo mi ración de verdura.
siempre tengo mi ración de proteína y luego también puedo ir jugando con los hidratos, ¿no? Es decir, aquí, si pensamos en verdura y legumbre, pues sería tan simple como, por ejemplo, unas lentejas con verdura, unos garbanzos con verdura, unos garbanzos con espinacas. Si nos centramos en esta zona también del Levante, si yo le propongo a mis pacientes que piensen en un plato con verdura, pescado, marisco y cereal, puede ser tan simple como una ensalada y un arroz de pescado, ¿no? Es decir, que no tenemos que pensar en cosas estrafalarias, que al final la alimentación puede ser mucho más simple de lo que nos han contado. Como ejemplo, un desayuno puede constar de un skyr, por ejemplo, de un yogur proteico natural, es decir, que no esté azucarado y que no sea de sabores. O puede ser, le podemos añadir cereales integrales, le podemos añadir avena, podemos hacer las gachas de avena, la fruta que sea de temporada, incluso se podría enriquecer con proteína, con harina de cacahuete, entre horas, dependiendo un poco de cuáles sean nuestras necesidades, porque habrá personas que entre horas pues no tengan hambre, no necesiten nada, y habrá otras personas que como realmente no tienen hambre y no están adquiriendo los nutrientes necesarios durante el día, se le pauten más entre horas. Pueden ser desde unos frutos secos hasta una tostada con crema de fruto seco, hasta un batido enriquecido, etcétera, etcétera. Un yogur, por ejemplo, también de proteína, como estaba comentando antes, un huevo cocido, no sé, por la mañana, picoteando, este tipo de cosas. Y luego, como os comentaba, en cuanto a la comida, cosas que pueden ser bastante fáciles y simples. Es decir, hacer unas lentejas y hacer suficiente cantidad y guardarlas para más veces. Ponerlas en tapers, que todo esto esté bien cocinado, bien guardado. Ahora hablaremos también de higiene en la cocina para que cuando tenemos más fatiga o en esos días que nos encontramos peor, tengamos recursos disponibles. Cuando hablamos, por ejemplo, de verdura, pescado, tubérculo, pues ya veis, puede ser un filete de salmón, unas patatas, unos espárragos, y esto, por ejemplo, lo podemos hacer al horno. Hay muchas personas que me dicen ahora, enciende tú el horno y luego paga la factura de la luz, ¿no? Pero bueno, habitualmente esos suelen ser los consejos. Y luego también hay algunos envases que son para microondas, que también podría ser una opción, para que no me digáis lo de la luz, que esto me está pasando últimamente. Así que bueno, recursos tenemos suficientes. Esta diapositiva también os la compartí la otra vez, también para que tengáis en cuenta, pues eso, que ante la fatiga hay una serie de recursos que van empaquetados que tienen buenos valores nutricionales. Es decir, desde cremas de verduras, donde sus ingredientes serían pues lo que se espera, ¿no? Verduras, agua, aceite de oliva, verduras que están, por ejemplo, enlatadas, en conserva, patatas en conserva, algunos caldos, por ejemplo, que también nos pueden venir muy bien. Y repito, que veamos bien en esa lista de ingredientes. El primer ingrediente es el que más contiene, pues que si yo compro un caldo de pollo, pues tiene que tener agua, tiene que tener pollo y no una serie de cosas rarunas, ¿no? en la etiqueta. Luego también, por ejemplo, conservas de legumbre, latas de berberechos, de mejillones. Todo esto nos puede venir muy bien para aumentar también nuestra ingesta de proteínas de forma muy, muy, muy sencilla. En cuanto a los tuppers, lo que os decía, sería importante hacernos una lista de la compra, tener un buen fondo de despensa, teniendo en cuenta la diapositiva anterior, organizarnos un menú, también teniendo en cuenta esa planificación, más o menos, pedir ayuda en el caso de que la necesitemos, ¿no? Para preparar esas comidas y mantener una buena higiene en la cocina, y eso, vamos a hablar ahora de eso. Aquí también os dejo una lista de la compra, un ejemplo, que os lo podéis descargar de forma gratuita en mi web, para que también tengáis así una idea.
En cuanto a higiene en la cocina, todo el mundo tiene que tener higiene en la cocina, pero, por ejemplo, cuando estamos hablando de un tratamiento oncológico en el que las defensas nos pueden bajar, tenemos que tener especial cuidado para no tener cualquier tipo de infección alimentaria. Por lo tanto, es muy importante que nos lavemos las manos de forma frecuente, que lo hagamos con jabón, antes, después de comer, que evitemos la contaminación cruzada. Y lo que no podemos es cortar el pollo crudo y al lado el puerro. No, necesitamos tener cuchillos diferentes, tablas de cortar diferentes. Luego también algo muy típico es descongelar los alimentos a la buena aventura. Si yo me he despistado y tengo hambre, X, y saco el pollo del congelador y lo dejo sobre la mesa. No, tenemos que respetar la cadena de frío. Es decir, si le hemos sacado del congelador, el pollo irá al frigorífico y después pues no lo podremos comer. No es como antiguamente que dejábamos ahí las cosas hasta que por arte de birlibirloque se nos descongelasen. Tenemos que respetar todo esto muchísimo porque eso puede ser un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. Como decía, bueno, lo de separar los alimentos. También esa serie de trapos y estropajos que viven con nosotros desde hace años, pues también tener conciencia con esto, cambiarlos regularmente para que no pues sean un foco de bichillos, ¿no? Por así decirlo. Respetar también las fechas de caducidad, los alimentos que tomemos que también sean pasteurizados, por ejemplo. En cuanto a lavar las frutas y las verduras, aquí os dejo información sobre cómo hacerlo conscientemente. La información la tenéis también en la página de la AESAN, porque sobre todo, pues si vamos a comer fruta cruda, pues tiene que estar bien lavada, tiene que estar la superficie, pues o que rasquemos un poquito o que la pelemos. Y, ojo, no significa que si yo, por ejemplo, me voy a comer un kiwi y lo pelo, si no lo lavo ya está. No, pensad que lo que había en la pielecilla del kiwi, al cortar, se pasa al kiwi. Es decir, las cosas tienen que estar siempre lavadas. Que esto también es algo que me encuentro mucho. No, si es que le quito la piel y ya está. Bueno, ya, vamos a lavarlo un poquito debajo del chorro que no pasa nada. También en cuanto a recomendaciones de cómo tienen que organizarse los alimentos en la nevera. Pues en esta zona donde hay oscilaciones de la temperatura, pues podemos meter, pues no sé, agua, bebidas vegetales, mantequilla, por ejemplo. En esta zona más templada, pues algunos tuppers que hayamos guardado, por ejemplo, un tupper de lentejas, o no sé, aquí, por ejemplo, en la zona de frío, pues la carne, el pescado, frutas, verduras. También tener muy en cuenta que, por ejemplo, si yo voy a descongelar un pescado, que no me esté soltando un caldito por la nevera, ¿no? Intentar estas cosas parecen muy obvias, pero a lo mejor con la rutina y con las prisas del día a día, pues no lo son tanto y son cosas importantes. Otra cosa, otro recurso que os puedo dejar, que podéis buscar en internet, porque si hablamos de todo, pues nos tiramos de aquí hasta las 10 de la noche, sería la forma de conservar los alimentos. Aquí tenéis unas tablas con varios alimentos para que veáis cuál sería, pues eso, el tiempo que aguantan en la nevera, que eso es algo también muy útil. Es una pregunta muy recurrente, ¿vale? Pues si cocino las lentejas hoy, ¿cuántos días me duran? Vamos a ver. Lo mejor sería que hiciésemos los tuppers, se congelasen, se fuesen sacando, que no los tengamos ahí más de 2-3 días. Si es un pescado, si es una carne, todo va variando. Entonces hay que extremar bastante las precauciones en este aspecto. Cuando vayamos al restaurante, pues intentar evitar frutas y verduras crudas, no sé que sea un restaurante, pues no sé, que sea un sitio en el que realmente tengáis confianza, porque no sabemos cómo ha sido esa manipulación. Cuando hablamos, pues eso, de carne cruda, de pescado crudo, también intentar evitarlo. Zumos de frutas, en el caso de que nos apeteciese,
pues que esté pasteurizado, quesos pasteurizados. Y si nos queremos llevar la comida que nos ha sobrado del restaurante, lo hacemos nosotros mismos. Es decir, cuanta menos manipulación haya, mejor. Entonces, hasta aquí, ¿dudas, ruegos, sugerencias? Sara tiene el micro activado. Sara, ¿tienes alguna pregunta? No, perdón. No te preocupes. Yo sí que tenía una pregunta, Victoria, que es, en el caso, por ejemplo, de un paciente que se le haya tenido que realizar un trasplante de médula, ¿tendría que usar cubiertos o una vajilla desechable? Pues aquí sí que habría que extremar las precauciones. En este caso, yo no estoy especializada en esta parte más de leucemias y de todo este tipo de cosas, pero sí que es cierto que cuantas más precauciones, mejor. Otra cosa que se hablaba hace muchísimos años es de la dieta neutropénica, que esto había que tener especial cuidado con todo, que ahora hemos visto que no, que con que extrememos la higiene alimentaria sería suficiente. Es decir, que todo esté bien cocido, bien hecho, por ejemplo, que no nos comamos pues un huevo así crudo, que todo esté cocido, pasteurizado, que no esté muy manipulado. Vale, gracias. ¿Continuamos? Vale, hasta ahora hemos estado hablando como si esto fuese un poco, digamos, las pautas más básicas, ¿no? Es decir, pues más o menos tengo tratamiento, no tengo muchos efectos secundarios, vale. Me adapto un poco a este plato que es bastante visual, entiendo que necesito comer suficiente proteína, que tengo que obtener los nutrientes a través de los alimentos, que si necesito algo, un suplemento nutricional, será pautado por un profesional. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en los casos en los que no tengo apetito? ¿Qué pasa si no tengo apetito? Tenemos que también tener en cuenta que la falta de apetito es multifactorial, para no pensar solo en la nutrición como tal, para tener en cuenta también, por ejemplo, la parte del ejercicio físico, la parte emocional, personas pues que a lo mejor están más bajas de ánimo y obviamente necesitan ese apoyo psicológico. Personas que no comen porque la comida sabe a cartón, es decir, son cosas un poco diferentes. Por un lado, tenemos alteraciones del metabolismo a nivel cerebral que, claro, muchas veces inhiben, ¿no? Creo que ha entrado una pregunta. Sí, Diana nos comenta que qué alimentos debe evitar un paciente en remisión o cuáles se deben ingerir más, complementar más. Pues en este webinar lo que vamos a hablar sobre todo es sobre alimentación durante el tratamiento, es decir, de que ir surfeando toda esa serie de efectos secundarios que se producen, pero alimentos como tal que tengamos que evitar en remisión, no sería hoy el objetivo de la charla, pero bueno, tener en cuenta que alimentos que no nos aporten nutrientes, como pueden ser, no sé, harinas blancas, es decir, evitar, que no prohibir, son cosas diferentes, es decir, alimentos que no nos aporten nutrientes. La pregunta siempre es, ¿qué alimentos son los que tenemos que comer? Es decir, ¿qué es lo que yo tengo que aportarle a mi alimentación? Frutas, verduras, legumbres, proteínas de calidad, como decía, como las legumbres, huevos, carnes magras, pescados azules. Hay que evitar el pensar en no comer, sino en el comer. Es decir, ¿qué voy a aportarle yo? ¿Qué nutrientes le voy a aportar a mi cuerpo? Porque habitualmente siempre nos centramos en qué no puedo comer, qué no puedo comer. Y realmente sí que es cierto que a día de hoy hay muchos alimentos superfluos, pero yo creo que el objetivo es centrarse en los alimentos que priorizar, no los que desterrar. Entonces, en cuanto a la pérdida de apetito, lo que decíamos, ¿no? Que
puede haber pues esa serie de alteraciones, los cambios de rutina por las citas que estábamos comentando antes, los efectos secundarios, todo eso puede hacer que nuestra ingesta disminuya. Y lo que hay que hacer es nunca obligar ni forzar a comer. Esto es algo que sucede bastante, ¿no? Incluso abre discusiones entre familiares, pacientes, amigos. ¿Qué podemos hacer si no tenemos apetito? Pues vuelvo a lo del ejercicio. Es muy, muy, muy importante que hagamos ese ejercicio y si está prescrito por un profesional, mejor que mejor, sería lo más adecuado. Dar un pequeño paseo antes de comer puede fomentar ese apetito. Comer en un ambiente tranquilo, agradable. Es decir, no es lo mismo comer en un sitio que donde hay mucho ruido, donde, por ejemplo, hace mucho calor, que en un sitio más agradable, que la comida nos entre bastante por el ojo, es decir, que es una presentación que te apetezca, ¿no? Comerte ese plato. Aprovechar esos momentos del día en los que tenemos más hambre. Hay veces que, bueno, suele ser el desayuno. También podemos comer varias veces al día, en pequeñas porciones, a las mismas horas. Lo que no podemos hacer es, si no tengo apetito, es esperar a que el apetito venga, porque estamos hablando de que no es una cosa multifactorial, donde intervienen localizaciones en el cerebro que de cierta forma se ven alteradas. Entonces, pues si no tengo hambre, establezco unas ciertas horas al día, una alarma, lo que sea, para ir poco a poco cumpliendo con necesidades energéticas y proteicas, ¿no? Tomar los líquidos antes y después de la comida para no llenarnos. Entonces, si no tenemos apetito, tenemos que empezar a pensar en enriquecer los platos. Es decir, hablábamos de la importancia de las proteínas, tenemos que priorizar esos alimentos ricos en proteína y después las preparaciones que vayamos haciendo, intentar enriquecerlas. Por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Mejillones, berberechos, tenemos aceitunas. Todos estos alimentos que son, por ejemplo, pequeñitos, están bastante concentrados de nutrientes, de energía. Tenemos que intentar favorecer esto. Aceite de oliva, podemos enriquecer, pues, no sé, por ejemplo, un puré, una crema, una cucharada de aceite encima. Cuando tengamos un pescado, una carne, una cucharada de aceite en crudo para aumentar ese aporte energético. Luego también tenemos huevos, podemos añadir huevo rallado, intentar incluir huevo cocido en varias preparaciones, utilizar algo de patata cuando hacemos una crema de verduras, en el caso que necesitemos más energía, utilizar, por ejemplo, guacamole, cualquier tipo de preparación con aguacate, cremas de frutos secos, incluso frutos secos pues, en versión harina o incluso algunos frutos secos que vienen más de estos molidos, proteína en polvo. Entonces, ¿cómo pasar de una crema de verduras simple, es decir, calabacín, agua y un poquito de sal y pimienta, a pasar a, vamos a poner otro tipo de crema, por ejemplo, una crema de calabacín, de calabaza, de lo que sea, enriquecida con proteína, aumentamos el aporte calórico con algo de patata de base, con aceite de oliva. Vamos, hay 1000 formas. Con, como veis aquí, huevo rallado, puede tener la proteína en polvo. Y también cuidar lo que decía anteriormente, la presentación de los platos, es decir, que nos entren también bastante por el ojo. Cuando pongamos el plato, aprovechar, ¿no? ¿Vale? Hasta aquí. Puede ser que yo no tenga apetito, intento más o menos llevar este tipo de recomendaciones a la práctica, pero ¿qué pasa si tengo náuseas y vómitos? Si tengo náuseas y vómitos, como ya os digo siempre, parece que yo me echo piedras en mi propio tejado. La nutrición no lo es todo, la alimentación no lo es todo, la medicación es importante también
Entonces, tomar la medicación tal y como se nos prescribe es muy importante. Algunos factores de riesgo que podemos tener, al final más papeletas para tener náuseas y vómitos, puede ser que en mis ciclos anteriores de quimioterapia las náuseas no se hayan controlado bien, ser menor de 50 años, ser mujer, ser una persona propensa a tener náuseas. Por ejemplo, la típica persona que dice, es que los nervios me van al estómago, o es que tuve muchas náuseas con el embarazo. Todo ese tipo de cosas, si las decimos con antelación, también para ver que esto puede ser un factor. Beber alcohol, por supuesto, también puede aumentar las náuseas. Entonces, que nosotros nos sinceremos, tenemos ese tiempo para hablar con nuestro equipo médico, para manejar las náuseas, es clave. Luego ya vendrá el aspecto de la nutrición, pero sabemos que si lo podemos prevenir, muchísimo mejor. Entonces, en el caso de que yo ya tengo náuseas, vómitos, aquí hablaríamos de miles de recomendaciones, tendríamos que ver pues, qué tipo de toxicidad es realmente, es decir, ¿es un poco de sensación nauseosa o es que estoy vomitando constantemente sin parar? Esas recomendaciones son sobre todo cuando hablamos de esa sensación de náuseas. Si tenéis muchísimos vómitos, por favor, ir a vuestro centro, a vuestro hospital, a vuestro centro de salud. Entonces, en casos más livianos, ¿no? Por así decirlo, que nosotros tomemos la comida a temperatura ambiente nos puede ayudar, o fría. ¿Por qué? Porque no desprende tantos olores. Todos hemos abierto la ventana y hemos olido cómo el vecino estaba cocinando y, ostras, tenemos que cerrar. ¿Por qué? Está caliente, se está haciendo. Entonces, al tenerla fría o templada, desprende menos y puede ser una estrategia. Lo mismo que decíamos antes, si podemos realizar las comidas en un ambiente más tranquilo y más aireado, mucho mejor. Si alguien cocina por nosotros, pues oye, genial. Que no, pues tenemos toda esta serie de pautas que hemos ido hablando anteriormente. Digamos que hemos cocinado anteriormente por nosotros, tenemos nuestro tupper de una crema, por ejemplo, que no desprenda grandes olores, como puede ser de verduras, por ejemplo. Comer pequeñas cantidades varias veces al día. Y lo que estábamos comentando es hacer ese batch cooking, que al final es la forma moderna de decir hacer tuppers de toda la vida. Entonces, si podemos hacer algunos tuppers antes del tratamiento, si todo esto se puede estar de alguna forma organizado y planificado, pues mira, muchísimo mejor. Porque si tengo náuseas, probablemente no me apetezca cocinar. Todo lo que sea técnicas de cocción suave, es decir, que no estemos haciendo fritanga, por ejemplo, pues va a hacer que comamos, digamos, con menos náuseas. No es lo mismo tomar un pescado en papillote o al horno que tomar un pescado frito. Es decir, la sensación de grasa, también la grasa retrasa el vaciamiento gástrico y tenemos ahí todo el día esa sensación, pues eso, nauseosa, ¿no? Que queremos evitar. Alimentos secos, por ejemplo, tomarnos unos crackers o algo así, de pan de guasa, algunos frutos secos. Todo esto va como a hacer un poco va a mejorar, ¿no? Esa sensación, sabores neutros, es decir, que no sean cosas muy, muy condimentadas. Tofu que no esté ahumado, de estos que sea el blanco, puré de patatas, puré de calabacín, un yogur natural. El jengibre también suele ayudar bastante en infusiones, incluso en gelatina, y batidos enriquecidos que estén fresquitos también nos puede venir bastante bien como complemento. Por supuesto, dime. Victoria, una pregunta que me surge. ¿Hay algún alimento que contenga nutrientes para reducir esta sensación de náuseas? Alimento que contenga nutrientes para reducir esa sensación de náuseas. No, que yo sepa, no habría un alimento que dijera, si me tomo este alimento ya no voy a tener más náuseas. Pero que favorezca que se reduzcan estas náuseas y demás, porque como has comentado, por ejemplo, lo del jengibre. Sí, lo del jengibre, la verdad que está bastante estudiado, pero es verdad que hace poco, lo último que vi, pues no aclaraba gran cosa. Vale. Entonces, ojalá dijese, sí, pues pongo la mano en el fuego, que si tomas esto
no vas a tener náuseas. Pero es cierto que lo último que leí me dejó un poco, bueno, yo voy a seguir recomendando el jengibre, pero no sabemos 100% que sí va a ayudar a todas las personas. De todas formas, pues no viene mal, proba una infusión muy rapidita o pues tomarlo también fresco, añadirlo a alguna preparación, podemos probar. Luego también otra serie de recomendaciones, la aromaterapia, no tiene nada que ver con la nutrición, pero el oler un aceite de menta, por ejemplo, nos puede ayudar a controlar esas náuseas. En cuanto a lista de la compra, pues aquí tenemos el jengibre, tenemos, por ejemplo, lo que os decía, los crackers, pues hablamos de frutos secos, algún plátano, carne, por ejemplo. ¿Tengo otra pregunta por ahí? Sí, te la leo yo. Vale. Sara nos pregunta que ahora que se ha mencionado el tema del jengibre, ¿qué opinión se merece como los superalimentos, que también se nombran a veces como la cúrcuma, el brócoli, la avena? Pues yo creo que lo principal es tener nuestras necesidades energético-proteicas de vitaminas y minerales cubiertas y no estar pendiente tanto de los reclamos de esos superalimentos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, está hablando, pues, lo que comentas, la cúrcuma, el brócoli, y claro, todo esto hay que cogerlo con pinzas. En cuanto a cúrcuma, va habiendo muchos estudios en varios tipos de cáncer, por ejemplo, cáncer colorectal, pero la cúrcuma en suplemento, genial. Perdón, la cúrcuma en alimento, genial. La cúrcuma en suplemento no sería algo que yo recomendase a día de hoy, sin tener en cuenta el resto de medicación, el tratamiento, cuáles sean los beneficios, etcétera, etcétera. Cuando hablamos del brócoli, tanto el brócoli, los frutos rojos, toda esta serie de alimentos que vienen así un poco mencionados como alimentos anticáncer, es cierto que se han demostrado propiedades antitumorales, por ejemplo, en ensayos in vitro, pero eso no quiere decir, es decir, todas las frutas y las verduras están demostrando un efecto beneficioso cuando hablamos de prevención del cáncer, cuando hablamos de prevención de las recaídas, pero luego las cosas se tergiversan un poco, ¿no? No sé si estabas en el principio de la presentación en la que yo decía que no era lo mismo hablar de alimentación para la prevención que hablar de alimentación durante el tratamiento. Entonces, imagina una persona que tiene mucho malestar gastrointestinal, después de una cirugía si le damos brócoli. Es decir, esto sería tremendamente perjudicial para esa persona. Sin embargo, si estamos hablando de incrementar la ingesta de verduras, ya se llame brócoli o ya se llame puerro, en una situación en la que no tenemos ese malestar, pues oye, nos vendría genial. Entonces, toda esa serie de reclamos que veáis por ahí, pues siempre cogerlos con pinzas. Es decir, vamos a procurar que nuestra alimentación sea completa, sea una alimentación de calidad, sobre todo a base de alimentos. En el caso de que necesite algún tipo de suplemento, que sea recomendado por un profesional y no enfocarnos en alimentos concretos, porque afortunadamente pues no hay alimentos imprescindibles. Tenemos bastante gama de alimentos donde recurrir. No sé si con esto habré contestado a la pregunta. De todas formas, continuamos. ¿Qué pasa si tengo estreñimiento? También es algo bastante recurrente. El estreñimiento puede ocurrir por los propios medicamentos, sobre todo opiáceos, el sedentarismo, esa inactividad. Hay veces que tenemos un ciclo y nos pasamos pues muchos días fatigados en casa, sin movernos. Todo esto también va a hacer que tengamos más estreñimiento. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no siempre es cosa de la alimentación, de la nutrición, también hay que tener otra serie de factores en cuenta. Por ejemplo, ese ejercicio físico, incluso establecer una rutina, que más o menos todos los días nos levantemos a la misma hora, comamos a la misma hora, intentemos ir al baño a la misma hora dentro de lo posible, un masaje abdominal también puede ayudar, la postura correcta a la hora de ir al baño,
una banquetita, por ejemplo. Además de la alimentación, que ahora iremos viendo cositas, pues habrá medicación que nos puede ayudar, siempre pautada por un profesional, incluso probióticos que también puedan prevenir y mejorar este cuadro, pero esto también siempre necesita una valoración porque el estreñimiento es algo muy, muy amplio y si hablamos de algo también, pues como os decía anteriormente, de una cosa, digamos, más ligera, podemos empezar por lo básico, es decir, vamos a empezar por movernos más, hidratarnos mejor y fomentar el consumo de cereales integrales, de fibra, de fruta, de verdura, por ejemplo, de legumbres, que las tenemos bastante olvidadas, poco a poco, de forma paulatina, ir comiendo pues 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, tomar grasa saludable, aceite de oliva, aguacate, todo este tipo de cosas. Es decir, empezamos por lo básico y, por supuesto, si necesitamos más, siempre pedir ayuda profesional porque esto puede requerir medicación, como os comentaba, o otra serie de consejos que no sean tan básicos. Y reforzar otra vez el tema de la hidratación, que consumamos suficiente agua, suficientes infusiones, suficientes caldos, suficiente hidratación, ¿no? Sobre todo después de los ciclos. De lo contrario, ¿qué pasa si tengo diarrea? Esto también podríamos perdernos aquí en un mundo de recomendaciones para que veáis la alimentación, para que veáis muy gráficamente que no existe una alimentación anticáncer ni una alimentación como muchas veces escucháis, leéis por ahí, que va a depender sobre todo de qué nos pasa en este momento. Si estamos hablando de durante el tratamiento. Si tengo diarrea, ¿de dónde nos viene esa diarrea? Es decir, ¿es una diarrea que he cogido en el hospital por no sé qué virus? ¿Es por los efectos secundarios de la quimio? ¿Es porque me han dado radio en la zona de la pelvis? ¿Es porque me han operado, por ejemplo, de un cáncer de páncreas? Probablemente todo esto tenga unas intervenciones un poco diferentes. Muchas veces, después de una operación de cáncer de páncreas, yo he visto gente que está tomando Fortasec contra la diarrea y lo que nos falta son enzimas que crearía nuestro páncreas que ya no están porque ya no se producen. Y son cosas que nosotros, a través de una medicación, tenemos que dar para que esas enzimas hagan su función y descompongan los alimentos y hagan que se absorban correctamente. Por eso es muy importante también el trabajo en equipo, porque al final lo que no sabe uno lo sabe otro y todos podemos ayudar al paciente. Entonces, si hablamos también, vamos a pensar en una diarrea básica, porque puede haber unos cuadros realmente criminales. El objetivo de la alimentación en ese momento será disminuir la frecuencia de los movimientos intestinales, es decir, no queremos estar pegados al baño, obviamente. Queremos que estemos separados del baño durante el mayor tiempo posible, que se disminuya el volumen y se disminuya la frecuencia de esas deposiciones. Entonces, los alimentos que incrementan el peristaltismo, es decir, que incrementan que esos intestinos se vayan moviendo, por ejemplo, el café, el sorbitol, un tipo de edulcorante, algunas especias, el alcohol, todo ese tipo de cosas las tenemos que evitar en estos momentos. Y, por ejemplo, también mucho mejor tomar la comida templada. Cuando tomamos algo muy frío, muy caliente, parece como que enseguida, digamos, ese intestino se nos revela un poco. Y aquí hago un pequeño inciso para que veáis cómo antes también os estaba hablando del poder, del valor de las especias, que ahora también lo veremos en el caso de que la comida nos sepa a poco, a nada o rara. Sin embargo, si tengo diarrea, pues en este caso no utilizaré muchas especias, no utilizaré alimentos muy condimentados. Por eso, estas son situaciones que se pueden ir dando poco a poco. Por eso nos tenemos que mantener flexibles y no en una alimentación tan rígida. Entonces, ejemplos. Cuando tenemos diarrea, verduras cocinadas al vapor, al microondas, purés, cremas.
frutas en el horno, sin piel, por ejemplo, pescado blanco, que tiene menos grasa que el pescado azul, carnes que no estén procesadas, tofu también que sea blanco, que no sea muy condimentado, lenteja roja, que no tiene piel, lácteos sin lactosa. Lácteos sin lactosa en el momento de tengo diarrea, que luego mucha gente me dirá, pero es que entonces ya nunca puedo tomar lácteos con lactosa o los lácteos con lactosa son malos. No, si tengo esta problemática, pues probablemente no sea lo más recomendable. Luego, por ejemplo, arroz blanco y no arroz integral. Recordemos que tengo una diarrea, como coma arroz integral, probablemente esté más tiempo en el baño del que quiero estar. Patata, boniato, calabaza. Lista de la compra, hidratarnos, sobre todo, pues pensar en zanahoria, calabacín, copos de avena, caldos, suero oral casero de farmacia y luego recalco probióticos y o fármacos prescritos por un profesional. No vamos a coger y decir, pues tengo diarrea, me tomo lo que sea. No, vamos a tener cuidado con esto. Continuamos. ¿Qué pasa si tengo llagas en la boca? Pues aquí también otro mundo. Si tengo llagas en la boca, tendré que adaptar las texturas al grado de mucositis. Habrá personas que incluso no puedan comer y habrá que buscar otra serie de intervenciones que se hagan más en el ámbito hospitalario. Lo que hay que tener en cuenta, pues, si una persona no puede comer, has levantado la mano. Sí, teníamos una pregunta que viene de Lorena, que es, en el caso de cuando estamos en una dieta astringente, comiendo vegetales solamente, manzana pelada, plátanos y así, ¿deberíamos suplementarnos de alguna manera para obtener más vitaminas y minerales? Pues yo pienso que sobre todo esto depende de la duración de ese tipo de alimentación, porque no se trata de restringir toda la fibra, sino de tomar fibra soluble, que nos puede venir muy bien, pero sí que es cierto que si esto se mantiene en el tiempo, sí que tendríamos que tener en cuenta quizá una suplementación de vitaminas y minerales, pero siempre, claro, por un profesional. Cuando es más allá de 10 días. Claro, si es más allá de 10 días, sí que habría que valorar. Claro, porque probablemente estemos perdiendo muchos nutrientes porque estamos prescindiendo de muchos alimentos y sobre todo, antes de suplementar, pues un poco también lo que os comentaba, ¿no? Hablar con el equipo médico, cuál es el motivo de la diarrea, cómo se puede esto intentar evitar de la mejor forma posible para no tener que estar todo el rato, digamos, suplementando, tomando, es decir, todo lo que se pueda prevenir, mejor que mejor. Pero sí que es cierto que cuando tenemos dietas más restrictivas por periodos completos, concretos, pues claro, puede ser que haya una serie de carencias. Entonces, no sé si continúo con lo de la mucositis. Sí, continúa. Vale. Por ejemplo, otras medidas, beber con pajita, comer con una cucharita de postre, que la comida esté húmeda, es decir, que utilicemos salsas, que esté cortadita a trozos pequeños, evitar alimentos muy ácidos, es decir, porque claro, al final nos van a provocar pues más irritación en la boca, alimentos que estén muy secos, muy fibrosos, todo esto intentar evitarlo para que no nos causen ese daño. Aquí os pongo algunos ejemplos, un batido, unos huevos, por ejemplo, revueltos, la crema enriquecida, aquí tenemos unos huevos cocidos, rellenos, un aguacate, por ejemplo, algunas salsas que podemos utilizar para también incrementar la ingesta calórica y para que esos alimentos estén más humedecidos, tofu sedoso, que es un tofu mucho más blandito. Con el tofu también, este sedoso, también podemos hacer un revuelto, como si fuese un revuelto de huevos, yogures naturales. Pero ¿qué pasa si la comida no me sabe como antes? Y aquí también tenemos un amplio espectro de cómo de rara me puede saber la comida. Entonces,
pensando en que los olores nos puedan molestar, pues oye, si puede cocinar otra persona por nosotras, mucho mejor. En el caso de que no sea así, que no siempre ese es el caso, pues tirar un poco de esos tuppers que hemos hecho anteriormente, por eso recalco otra vez la necesidad de esa planificación y organización previa, cocinar al horno, hervido, no esas fritangas que nos dejan toda la casa de dolor, que a nadie se le ocurra asar unas sardinas, unas gambas en casa, si las cosas, si los olores le molestan, comer los alimentos a temperatura ambiente, airear mucho las habitaciones. Luego también vemos que comer con cubiertos, que sean por ejemplo de silicona, de madera, pueden ir bien si tenemos ese sabor metálico, o evitar el café, el chocolate por el sabor metálico. No estoy diciendo a nadie que deje de comer chocolate por algo relacionado con el cáncer, las prohibiciones, no. Si te sabe raro, no te lo comas. Probar recetas nuevas. Cuando probamos recetas nuevas, muchas veces reducimos las expectativas. No sabemos cómo nos va a saber. Si todos los días, no sé, desayunamos una tostada con embutido, pues oye, qué mejor manera de empezar a desayunar quizá un yogur natural con algo de fruta para cambiar texturas, sabores. No tenemos esas expectativas, no tenemos ese mal recuerdo de qué malo me supo aquel jamón serrano que comí una vez para desayunar. Hay que intentar jugar un poco, ¿no?, con estas estrategias, potenciar el sabor de los alimentos, marinarlos, jugar con las texturas, es decir, pues que esté frío, que esté crujiente, por ejemplo, es decir, si no nos sabe mucho, pues al menos que produzca algún cierto efecto en nosotros. Pero ojo, si, por ejemplo, tengo la boca llena de llagas, si está crujiente, ya no va a ser la mejor recomendación. Vuelvo a reiterar en estos consejos que van a ir cambiando a medida que pues tengamos unas toxicidades, unos efectos secundarios u otros. Siempre recordar que tengamos suficientes alimentos ricos en proteínas. La carne blanca, por ejemplo, da mejor sabor que la roja. A veces la roja tiene pues ese sabor más fuerte y que lo podemos rechazar más. Y luego, como comentaba, potenciar el sabor de los alimentos con salsas caseras, salsas que compremos que tengan buenos ingredientes, que existen, y hay gente que piensa que no existen, pero sí que es cierto que hay alguna salsa comercial por ahí que de composición no está mal, que utilicemos las especias, el jengibre, la cúrcuma, la albahaca, que utilicemos mostaza, vainilla, canela. Es decir, hay muchos alimentos, hay muchas especias, hay muchas combinaciones que intentemos jugar con esto. Ya veis de nuevo que estas recomendaciones entran en conflicto con algunas otras. Los cítricos también, otros alimentos ácidos. Los cítricos, por ejemplo, esos alimentos ácidos, lo que hacen es estimular la producción de saliva y neutralizar el sabor. Todos le hemos dado a alguien un poco de limón en el pescado para que se lo coma, pues aquí pasa un poquito lo mismo. ¿Qué pasa? Si tenemos llagas en la boca, nos tocaría también prescindir de esos alimentos para que no tengamos ese dolor, ¿no?, esa sensación. De nuevo, cuidar nuestra hidratación, tomar agua pues, de forma, digamos, un poco más diferente, con limón, con menta, con sabores. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo de una botella de agua en la que le podemos poner fruta, es como un agua sin fusionada, creo que se dice, infusiones. Importante también que marinemos los alimentos previamente para que también tenga más sabor, que cortemos los alimentos también en trozos pequeños, pueden hacer que tengan un sabor más homogéneo, ¿no?, que penetren mejor los sabores. Añadir, pues lo que decía anteriormente, el pescado con el limón, algo de vinagre, las salsas también que pueden ser caseras, con hierbas aromáticas.
Helados también que podemos hacer en casa, con alguna fruta, por ejemplo, un plátano, algo de canela, cubitos de sabores que podemos añadir también al agua, por ejemplo. Y otro truco, cuando la comida no nos sabe como antes, también, no lo he puesto aquí, sería, por ejemplo, como hablábamos en las náuseas, oler algún tipo de aceite. También he estado viendo que a lo mejor pacientes que huelen, que tienen una plantita en casa, yo no sé, por ejemplo, de lavanda o algún aceite de clavo, de limón, varias veces al día, puede hacer que no tengamos pues esa sensación, ¿no? Como de podredumbre en la boca, como que entendemos un poquito esos nervios, esas papilas. Y casi que por último, ¿qué pasa si no puedo tragar? Si no puedo tragar, lo más recomendable sería que nos hiciesen un test de la disfagia para que se valorase correctamente cuál sería la consistencia adecuada que yo podría tomar. Y para que veáis cuán complejo es esto, hay varias texturas de bebidas y de alimentos. Entonces, claro, esto es algo que requiere un test que suele hacer un logopeda o se suele hacer en enfermería o hay veces dietistas nutricionistas que también lo hacen. También depende un poco de los recursos que tenga el centro, el hospital. Hay un pequeño cuestionario que se utiliza para cribar, ¿no? Para hacer esa valoración de la disfagia. Por ejemplo, aquí tenemos algunas preguntas. Mi problema para tragar me ha llevado a perder peso. Mi problema para tragar interfiere con mi capacidad para comer fuera de casa. Tragar líquidos me supone un esfuerzo. Tragar sólidos me supone un esfuerzo. Tragar pastillas me lo supone. Que tragar sea doloroso. Que la comida se nos pegue en la garganta. Toser mientras comemos. Que tragar sea algo muy estresante. Que se vea afectado el placer. Cuando hacemos este tipo de cuestionarios o entregamos a un sanitario, pues rápidamente se va a dar cuenta de la necesidad de esa valoración. Actualmente, yo en consulta no suelo ver pacientes con disfagia porque es consulta privada y no suelen llegar a este tipo de casos, se suelen ver más en hospital, pero cuando he trabajado fuera sí que era mucho más habitual, sobre todo, pues claro, cuando había un tipo de cáncer de cabeza, cuello, pacientes con algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, todo eso afecta mucho a la hora de comer. Entonces, realmente lo mejor es tener un diagnóstico correcto y hablando de consejos muy, muy generales para no meternos en camisa de 11 varas, porque lo que le viene bien a uno le puede ir mal a otro, porque ya veis que las consistencias van a ser muy diferentes. Lo principal sería evitar dobles texturas, es decir, no comernos un caldo con fideos, por ejemplo, evitar, por ejemplo, esos grumos, esas pielecillas, los huesecillos, pensemos en unas uvas, alimentos de aspecto muy fibroso, por ejemplo, una carne muy pasada, unos espárragos, alimentos pegajosos, como puede ser la miel, como puede ser una crema de frutos secos, la de cacahuete, por ejemplo, que es que esto no hay forma de despegarla, ¿no? de la cuchara, alimentos que sueltan como liquidillo, una naranja, una mandarina, cuando te la comes y sale el liquidito por alguna forma. Y claro, evitar también esa deshidratación, porque hay veces que incluso es difícil tolerar los líquidos y necesitamos ayuda de espesantes, por ejemplo. Entonces, claro, ya os digo que es muy importante saber cuál sería la consistencia de los alimentos que podemos tomar gracias a esa valoración, gracias a ese test, y a partir de ahí jugar con cómo adaptar mi alimentación, cómo obtener los nutrientes, pero adaptando, por supuesto, las consistencias. Algo que se ha venido mejorando muchísimo es en la apariencia de esos platos, porque hace años, cuando hablábamos de disfagia, pues pensábamos, vamos, básicamente en una papilla
con una forma y un aspecto fatal, y ahora estamos viendo que hay, por ejemplo, moldes de silicona. Imaginad que hacemos un puré de verduras o trituramos pollo o lo que sea, un pescado, y hay una serie de moldes que representan la apariencia, ¿no?, de ese brócoli, de ese pollo, de ese... Entonces, todo esto hace que también, ante esa falta de apetito, principalmente por esta problemática y por otras que hemos comentado, pues por lo menos que esto parezca un plato en condiciones, que tengamos pues nuestra zanahoria, nuestro brócoli y nuestro pollo, que parece una tontería, pero esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero, ¿qué pasa si me pasan varias cosas a la vez? Porque esto es posible. Lo primero es que no normalicemos los síntomas, que es una cosa pues que sucede también de forma muy habitual, que es como, bueno, tengo este tratamiento que tiene estos síntomas, pues ya está, ya estoy sentenciada. No es así. Habrá muchas estrategias que podamos poner en práctica si pedimos esa ayuda, ¿no? Si hablamos de estos síntomas que nos afectan a nuestra calidad de vida. Comentamos esos efectos secundarios con los profesionales, con el equipo médico, y pedir, en el caso necesario, que nos deriven a un dietista nutricionista para que nos pueda adaptar un plan nutricional a nuestra situación actual. La dieta de una persona no es talla única. Hemos ido viendo cómo podíamos tener una serie de efectos secundarios adversos que fuesen entrando en conflicto con algunas recomendaciones. Entonces, es muy importante ir guiado y conocer esos efectos y cómo se pueden mejorar a través de la alimentación, cómo a pesar de tener esos efectos secundarios, puedo alimentarme de forma adecuada. Entonces, no sé si os quedan dudas, sugerencias, cualquier cosa que me queráis comentar. Parece ser que no, Victoria. No ha ¿Vale? escrito nadie más. Pues si es así, simplemente terminar con esta frase, y es que la falta de acceso a atención nutricional se traduce en menos tiempo o un tiempo de peor calidad para disfrutar de tus días, de tus actividades favoritas y de compartir con tus seres queridos. Que reclames atención nutricional, que preguntes en tu centro, en el hospital, que no te metas a Google por tu cuenta, que intentes ir acompañada en la medida de lo posible de un profesional cualificado para que te ayude a mejorar tu calidad de vida, para que tu vida sea lo mejor posible a pesar de tener esos efectos secundarios de los tratamientos. Y cuando hablamos de terminar los tratamientos, también de mitigar los efectos secundarios a largo plazo. Por ejemplo, cuando hablamos de obesidad, de sobrepeso, de osteoporosis, todo esto también requiere de un seguimiento. Es decir, que no banalicemos la nutrición, pero que no le demos esa importancia de restricción y provisión, que ya hemos visto que la alimentación está ahí como una aliada para ayudarnos en esos momentos en que no nos lo ponen fácil y no para ser, pues eso, un castigo o una losa. Pues muchísimas gracias, Victoria. O sea, hemos visto el gran papel que tiene la alimentación y la nutrición en todo el proceso oncológico. Decir a la gente que nos está viendo que este webinar va a estar colgado en el canal de YouTube y lo podréis encontrar. Y por nuestro lado, nada más. Agradecértelo otra vez. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y bueno, espero poder ayudar a todas las personas que vean el vídeo a tener en cuenta cuál es el papel real de la nutrición en el proceso oncológico y cómo puede ayudar.